Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, digo sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, voto sí. Empezamos con todo acá este viernes, el clásico Popular en Radio. Le damos la bienvenida a todas y todos que siempre están del otro lugar, del otro lado de los micrófonos, escuchándonos a quien les habla, María José Pedraja, Majo Pedraja y Juan Landaco. ¿Cómo estás, Juan Landaco? Muy bien, viernes 18, no es un viernes cualquiera, por lo menos para mí. Exactamente, hoy es un Así día que, especial. Exactamente, un día sumamente Febrero especial. es día especial. Es verdad. Así que igual voy a saludar a toda la audiencia, pero en particular y muy en especial a Camila Landaco, que está trabajando en La Española. Vaya si es interesante, importante su trabajo, está trabajando en la salud, En nada la más salud. ni nada menos. Nada más ni nada menos. Así que le mando un fuerte abrazo por su cumpleaños. No voy a decir los años que cumple, pero es sumamente jovencita. Así que bueno, y más tarde nos veremos y trataremos de almorzar juntos. Así que un besito para Camila. Muy bien, y va a pagar el padre, por supuesto. Por supuesto. Como corresponde. Exactamente. Vio qué linda que estoy hoy con la camisetita esta. Tengo una camiseta que está... Sí, no quiero ser... sí, está linda. Que muy refleja... linda, muy lo que linda pasa la, es que si muy linda tuviéramos la un camiseta. video... Hoy tengo la camiseta del Popular. Muy bien. Uy, usted no se la puso. No me puse la remera, la camiseta siempre la tengo puesta. Está bien ahí. Claro, el símbolo es externo. Bien, igual de todas maneras ya nos comprometimos con a Federico, le vamos a traer una camiseta, una remera del Federico Popular. Lima, que es nuestro operador, que siempre nos banca, nos hace el aguante. Así que le vamos a traer una remerita del Popular, del semanario El Popular. Y yo le pido a Jonathan que me haga la rosadita. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien, vamos a lo que nos importa. Como todos los viernes, tenemos El Popular acá, El Popular en papel. Vamos a hacer ruido así la gente sabe que lo tenemos papel. acá. Siempre dejamos una para acá. La tercera salida, y vamos en el número 576 del Popular. Y hoy realmente el Popular va prácticamente abocado, como habíamos dicho, que semanalmente hasta el 27 íbamos a ir encarando temas. Los semanarios anteriores fue sobre el tema, el primero sobre el aniversario del Frente Amplio, que justamente, y la asunción que de las autoridades. El segundo fue sobre el tema empresas públicas, en defensa de las empresas públicas. Hablamos de Antel, ANCAP, UTE, en general, principalmente las empresas ANCAP y UTE, ANCAP y Antel. Sí. Y esta es todo abocado prácticamente en el tema de la educación, que tiene que ver con la educación pública. La educación pública y la educación, en general. Pero antes de pasar exactamente a todo eso, también aconteció en el correr de esta semana un hecho no muy agradable, que es el fallecimiento del hermano
de nuestro ex secretario general del partido, ex senador y es embajador en Cuba. Exactamente, en Cuba, Eduardo Lorier. Así que sí, vamos a leer una pequeña reseña que tenemos por acá, que la sacó El Popular. A Dumas Lorier, el 14 de febrero falleció el compañero Esteban Dumas Lorier Sandro, a los 81 años de edad, en la ciudad de Sauce, departamento de Canelones. Dumas, el canario, Lorier estuvo preso entre 1975 y 1982 durante el terrorismo de Estado. Como informa Crisol, tuvo el número 2426 en el establecimiento militar de reclusión número 1, el penal de Libertad. Dumas fue un hombre comprometido con su país y con su pueblo, frente amplista desde el principio, constructor de unidad de pueblo, militante del Partido Comunista del Uruguay durante décadas. Por ello y por su compromiso con la democracia y la libertad, fue detenido, torturado y encarcelado. A su querida familia y a sus compañeras y compañeros, un gran abrazo apretado. A Dumas, una flor roja. Bueno, esto es desde el Popular y obviamente también lo hacemos extensivo desde el partido. Un saludo a toda su familia, ¿no? Sí, muy especialmente, bueno, obviamente a Eduardo Lorier, que cada tanto lo estamos viendo por allí en el local del partido. Un gran abrazo y estamos contigo, Eduardo. Muy bien. Seguimos entonces y para eso también recordar el número de cuenta del semanario El Popular, que también sí. El Popular, acordarles y por lo menos también informarles que en este periodo que estamos saliendo en papel, no estamos saliendo vía comercial por ahora, no estamos saliendo vía comercial, pero tenemos un número de cuenta donde obviamente parte del sustento del semanario lo hace el pueblo, la gente en su conjunto. Sí, me gustó ahí que dijiste, lo financia al Popular, lo financia el pueblo. Lo lee y lo financia el pueblo. Y lo financia el pueblo. Y nadie te lo cuenta como nosotros. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Estamos pasando entonces el número de cuenta del Popular, el número de cuenta de Brou, caja de ahorros en peso, es 00 18 91 69 8 _401. Es decir, 00 18 91 698 _401. En el propio Popular, en una de las páginas, está el número de cuenta para que el que quiera contribuir lo pueda hacer sin problema ninguno. Y tenemos la rosadita. También. La rosadita. Y hoy también tenemos destacado un hermoso dibujo de Patricia, ¿no? Sí. ¿Qué dice Patricia ahí? Dice votá sí. ¿Estás segura? Y no dice votá sí. Votá sí, bien. Vamos por el sí, dice en el diálogo. Patricia. Votá sí. Bueno. Linda, simpática ella. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos entrándole al editorial. Vamos a entrarle al editorial y luego seguimos leyendo las noticias, o mejor dicho, algunos titulares. El editorial del día de hoy se titula El asalto a la educación pública. Hay muchas razones para votar sí el 27 de marzo y anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración LUC. Entre ellas ocupa un lugar muy especial la defensa de la educación pública. Votá sí con el voto rosado. El 27 de marzo es enfrentar y hacer retroceder el verdadero asalto contra la educación pública que constituye la LUC en su sección dedicada especialmente a la educación, en todo su articulado, en la filosofía política e ideológica que la inspira y en la práctica social y política en la que respalda sus objetivos. La LUC es la ingeniería legal de la restauración conservadora de su ajuste neoliberal que impulsa la fracción más conservadora de la clase dominante. Los sectores vinculados al agronegocio, el capital financiero cuyos intereses representan y defiende la coalición de derecha en el gobierno. Dentro de los 135 artículos de la LUC que se quieren anular,
34 de ellos refieren a la educación. Más que un énfasis de las libertades de estos, cosa que se hace en las notas que conforman esta edición, pretendemos en este editorial colocar algunas ideas centrales de los objetivos de estos. Hemos dicho y comprobado que la LUC no es una ley, es un verdadero Frankenstein que modifica decenas de leyes y políticas públicas, casi sin discusión. La LUC es antidemocrática por su forma, porque eludió el debate y la construcción de consensos ciudadanos, y también por su contenido, porque recorta libertades y genera más desigualdad. Eso que es válido en general lo es también y muy especialmente para la educación. Los 34 artículos referidos a la educación que buscamos anular votando el sí son una verdadera contrarreforma educativa. Hacen retroceder el Uruguay más de un siglo en cuanto a políticas educativas. En muchos sentidos nos retrotrae al siglo XIX. Son un retroceso con respecto a la reforma vareliana. Los impulsores de esta contrarreforma educativa niegan que se cambie la ley de educación vigente, que se privatice la educación pública y hasta que se quite libertades de los artículos. En los subterfugios, una palabra bastante complicada, se refugian en las libertades de los artículos y en los subterfugios legislayos, qué mal este editorial me está haciendo, y precisamente en la falta de información real de la ciudadanía. Pero en realidad es una contrarreforma conservadora, porque lo que dicen los artículos, porque los que modifican y eliminan la ley de educación, por la práctica de las autoridades actuales de la educación desde que se aprobó la LUC y por la política general del gobierno de derecha y los sectores sociales que la impulsan y la defienden. La LUC concibe a la educación como una mercancía y no como un derecho. Sus disposiciones están dirigidas a ampliar un mercado educativo donde, como le guste decir al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, juegan la oferta y la demanda. Tanto es así que uno de sus artículos elimina la prohibición de firmar acuerdos que promuevan la mercantilización. La LUC busca una educación cuyos objetivos sean darle a las y los individuos capacidades para responder a las exigencias del mercado, olvidando que la principal capacidad que tiene que brindar la educación es la de pensar críticamente y poder ejercer en libertad la ciudadanía. La LUC ataca a la enseñanza pública, la iguala con la privada, como si tuvieran las mismas funciones. Lo hace habilitando la participación de las instituciones privadas en los consejos asesores, dándole potestad para elaborar políticas públicas y posibilitando, como en las becas para la formación docente, el acceso de privados a recursos públicos. La LUC elimina los consejos de primaria, secundaria y UTU, que además de recordar la participación docente, son sustituidos por cargos unipersonales similares a gerencias de empresa. La LUC ataca la autonomía a la educación pública, dándole más potestades al Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, quienes se llenan la boca con una falsa defensa de laicidad ante la supuesta partidización de los sindicatos de la educación, en realidad promueven la preeminencia absoluta de lo político sobre lo técnico en lo quehacer educativo. La LUC ataca a las y los docentes, le recorta libertades de cátedra, los obliga a compromisos de fidelidad con proyectos de centro, crea otros estatutos docentes, precariza sus condiciones de trabajo. La LUC también ataca a la UDELAR, la pone en el plano de igualdad con las universidades privadas, le impone condiciones para certificaciones de carrera,
Esto lo hace cuando la UDELAR es la única con presencia nacional, la que produce el 80% de la investigación científica y la que tiene a la abrumadora mayoría del estudiantado universitario. Es la única, además, con un funcionamiento democrático. La LUC expresa un proyecto elitista que flexibiliza los contenidos educativos, pero no para buscar construir igualdad, para profundizar las desigualdades. Mientras centraliza el poder eliminando espacios de participación docente y espacios colegiados como los consejos, que integran la tradición educativa nacional hace más de un siglo, instala un concepto falso de descentralización, que en realidad es un modelo empresarial, por proyectos y con financiamiento diferenciado en los centros de estudio. La LUC erosiona un aspecto básico de la tradición educativa y democrática uruguaya, la obligatoriedad. En el artículo 127 elimina la obligatoriedad de inscribir a los niños y niñas y adolescentes en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Y en el 140 establece que la educación en primera infancia no es obligatoria. Cierto que no lo era actualmente, pero lo que se buscó en estos últimos años particularmente fue la universalización de la educación. Elvia Pereira, maestra dirigente de la FUM, en el PIT-CNT, se pregunta: incluir en la ley la no obligatoriedad en forma expresa, ¿no es acaso un desestimulo y una legitimación para no cumplir con el derecho a la educación desde el nacimiento? Y sí, claramente, quitar la obligatoriedad del Estado y las familias de velar por el cumplimiento de la asistencia en un centro de estudio de niñas, niños y adolescentes es un estímulo a la desvinculación educativa. Y todo esto se da en el contexto de recortes presupuestales para la educación pública, en especial para los programas de trabajo con los sectores más vulnerables, para la UDELAR y también los recortes para investigación científica. En el marco de una campaña permanente de ataques a las y los docentes y en particular a los sindicatos. Lo mismo con las y los estudiantes, quienes persiguen, si se organiza gremialmente o incluso si se expresan con opiniones colectivas o individuales. Pero además la LUC ya puede ser juzgada por su aplicación en estos meses. En educación también es un fracaso. La eliminación de los consejos y la sustitución por instancias gerenciales unipersonales no redundó en mayor eficacia. Son públicos los problemas para iniciar los cursos, para asignar horas en enseñanza media y en UTU, los errores de planificación con falta de docente, grupos superpoblados, etc. Es necesario también decir que la LUC no es solo mala por lo que deroga y destruye, también lo es por lo que propone como modelo. La idea de reducir el papel del Estado a un agente coordinador en la educación, a un actor más, no tiene nada de nuevo. Es tan vieja como lo es el neoliberalismo mismo. La idea de promover un sistema de bauca y a través de las cuales las instituciones privadas de educación se financian con dineros públicos y las públicas compiten entre sí, la propuesta de Milton Friedman en la década del 50 del siglo pasado. Es un modelo que se aplicó y fracasó estrepitosamente en Chile. Nos proponen como novedad un viejo modelo y fracasado. La LUC, calcado Edwin 21, que a su vez copió en el Banco Mundial y en OCDE, nos quiere imponer el modelo contra él que levantaron las y los estudiantes chilenos y los cuales hicieron saltar por los aires. Solo queda señalar que la educación es un arma poderosa,
se puede usar para construir libertades e igualdad, ciudadanas y ciudadanos con capacidad para contribuir individual y colectivamente a la construcción de una sociedad mejor. Pero también se puede usar para disciplinar, para legitimar el status quo, para consolidar y poder dominar. La LUC en términos educativos es eso, una apuesta al disciplinamiento. Recorta la libertad de pensar para perpetuar la desigualdad, incluso para profundizarla. La LUC, al igual que la sociedad uruguaya, tiene problemas, pero la LUC no tiene ni una sola medida para permitir resolverlos, ni los del presente ni los de que se vinculan para el futuro. La mejor manera de construir una mejor educación en el Uruguay es votando el sí. La mejor manera de defender la educación pública que pretende asaltar es votar sí este 27 de marzo. Bueno, un poquito con algunos errores de lectura, porque leer del diario, ya dijimos, vamos a traer nuevamente, más allá de que el diario lo vamos a traer para leer los titulares, el famoso editorial, pero en hoja 4. Igual, Seguimos, sí, igual te decía que más allá del editorial tenés prácticamente las hojas del semanario están copadas, obviamente por notas también prácticamente a gente vinculada a la docencia. Tenemos sí. en la página 2 tenemos también una nota muy extensa que tiene que ver con la historia de la educación pública uruguaya, estrechamente relacionada con la defensa de la democracia. Y la nota hecha por Daniel Dalmau, docente, suplente a diputado de Salto, ¿no? En la página 4 también tenemos una nota extensa, también todo vinculada de su punto de vista con el tema de la educación, de Elvia Pereira. Sí, Elvia Pereira por allí dice: la educación tiene desafíos importantes, pero los contenidos de la LUC no permiten resolverlos. Y después tenemos otra nota más, la LUC y los recortes, una unión indestructible, Mabel Mayo. De Mabel Mayo, exactamente. Tenemos también de María Luisa Bategasore, las puertitas de la LUC, de la señora LUC. Me gustó eso, las puertitas de la señora LUC. Sí. Puerta número 1, puerta número 2, y ahí todas las argumentaciones. Después tenemos también, bueno, sigue, la gran puerta que abre la LUC y que lo resume todo, es la que conduce el camino de la privatización y o tercerización de la educación. ¿La educación al servicio de quién? Pregunta Emiliano Mandacén. Defender la educación pública, la soberanía y la democracia, Esteban Coitiño. Que por allí dice que en esta etapa la mejor manera de defender la educación pública es votando el sí, Rosado. Fragmentación y privatización de la formación docente. Exactamente, esa nota es de Cecilia Klein y de Liber Romero. Después tenemos por una educación para todas y todos. Y acá vemos un niño en una foto con una moña, un cartelito con una moña que dice: yo voy a la escuela pública y la defiendo con todo. Okay. Basta de recortes, la calle. Se lo dice a la calle. Es una foto muy simbólica. Sí. Y por último, la contratapa que tiene que ver también con Gonzalo Pereira, nuestro colaborador permanente, también docente, cultura con la ciencia. ¿Qué tema, no? Sí, cultura con la ciencia, es los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, destrozan la educación pública en todos sus niveles. La verdad que los artículos que salieron hoy, no porque los anteriores y los números anteriores justamente no sean importantes, hoy justamente se concentran todo en el tema de la educación, ¿no? La importancia de la educación, que no decimos para este país, sino para la sociedad, para el mundo entero, lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí. Un pueblo educado, informado, es un pueblo que puede decidir, un ciudadano que puede decidir por su propia
ideas, por su propio gusto, pero decíamos, un pueblo no educado que no queda es- sumiso a quien los mande, ¿no? Exactamente. Lo decíamos en otros programas, ya de paso saludar a la programación que tenemos semanal. Los lunes La Mecha, los martes Voces de Montevideo, los miércoles a la izquierda Late el Corazón, los jueves Cultura en Casa y Voces del Interior, en realidad el orden es Voces del Interior y Cultura en Casa, y los viernes el Clásico Popular en Radio. También tendrán por allí en la contratapa del Popular todos los logos de nuestras audiciones semanales, los cuales le mandamos a todos un gran abrazo, un besito, a todos los conductores de todos los programas. Muy bien. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Bueno, hoy, obviamente que después del corte, que estamos muy cerca, vamos a tener un invitado central que tiene, obviamente que tiene que ver con el tema de la educación. Sí, ahora lo vamos a consultar a él. Creo que todavía realmente no asumió como tal, pero es uno de los compañeros que salió electo en su cargo de representación, pero no queremos, o decimos el nombre, o no. Lo que pasa es que si decimos el nombre, capaz que la gente se queda esperando la entrevista de nuestro entonces invitado. No decimos el nombre, pero obviamente es muy probable que nos esté escuchando. En segundos lo vamos a llamar, que es justamente la entrevista central, y tiene que ver con las elecciones que se dieron el año pasado en lo público, ¿no? En la educación pública. Tiene que ver el docente, el invitado tiene que ver con eso. Sí, estuvimos en comunicación con José Olivera, que justamente lo íbamos a tener también en alguna oportunidad hablando sobre la educación, pero como lo vamos a tener también en el programa de Voces de Montevideo, de alguna manera va a estar en nuestras programaciones. Sí, igual José Olivera tengo entendido que Hoy está por no sé si en Salto, Paysandú, por ahí. Van a estar, claro, porque están haciendo recorridas nuestros parlamentarios y él iba a estar sumándose a eso. Así que bueno, claro, está todos nuestros parlamentarios, todos los militantes están por todos los rincones del país, ¿no? Hablando con la gente, informando a la gente, con contenidos, ¿no? De la ley de urgente consideración, para que la gente pueda, exactamente, para la gente pueda realmente tener como una visión y hacer como una comparativa, y en ese sentido también va a haber una cadena en la cual van a haber dos versiones que el Canal 5 no quiso dar ese espacio democrático para que las personas se puedan informar. Bien, y estas notas que salen en el Popular, en el semanario, y las otras notas que se hacen, ¿por dónde la gente las puede ver? ¿En qué lugar? En el portal del Popular. En el portal del Popular, perfecto. Y es elpopular.uy. Uy. Perfecto. Y si nos quieren mandar un WhatsApp. Y nos mandan al 092-1958-55. Ahí nos pueden mandar, primero nos pueden mandar... Igual está sonando permanentemente el celular. Que está vibrando, más que sonando, pasa que está tampoco vibrando. Tenemos, claro, está vibrando. Agradecemos también los saludos y eso, pero independientemente que no decimos que a muchos oyentes o que quieran recibir el Popular también nos pueden llamar, porque como no sale vía pública, nos pueden... vía pública no, vía comercial, perdón, vía comercial. Por el momento. Por el momento nos está saliendo vía comercial. Bueno, yo creo que va a tener que salir en algún momento porque se está duplicando, bueno, no sé si duplicando, pero la gente está pidiendo el Popular. 092 1958 55, pero me gusta como lo decía vos. 092 1958 55. Por ahí también pueden mandar un WhatsApp si quieren recibir el Popular, nos dicen dónde, cómo, y bueno, veremos de instrumentar que le puede llegar el Popular. Solo a 25 pesos. 25 pesitos. También pueden haber la posibilidad de una suscripción. Para la información que tenés adentro, claro, eso es como... Una suscripción que son 100 pesos por mes. Simplemente 100 pesos por mes. Y podés recibir en tu casa, instrumentando la suscripción, podés recibir a tu casa los 4 populares semanales con la información. Y aparte, por ese mismo número, podemos recibir comentarios, sugerencias,
obviamente no. tiradas de orejas, También, si quieren, porque no. sí, por críticas. Yo le no hay mando problema beso a ninguno. todos el equipo del Popular. Allí cuando llegué estaba Artín dando una mano, está Jonathan, estaba Lilian, bueno, estabas vos. Ese es lindo llegar y ver cómo Pero eso tiene que ver con el reparto, hacer los paquetes para el interior. Bueno, es sí, parte sí. del equipo, al No, equipo por hay que eso, mandar todos saludos. tienen parte en lo que tiene que ver con la organización. Así que bueno, un saludo para todos. Y bueno, nos vamos al corte comercial y volveremos con nuestro invitado. Gracias, Fede. Los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Lo que queremos que en nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, digo sí, por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales. Muy bien, por allí teníamos el jingle oficial de la campaña Referéndum. Y zapatero a su zapato, habíamos dicho que teníamos un invitado que justamente nos iba a estar hablando sobre la situación de la educación. Y creo que nada más ni nada menos que hablar de la educación con alguien que está en la educación. Por allí tenemos al profesor Julián Mazzoni, él es secretario consejero directivo, es de La Valleja, de Minas La Valleja, y también es militante de FENAPES. Recién electo, flamante electo en las elecciones pasadas, en lo que tiene que ver con el consejero electo, ganó su lista encabezada por él. ¡Qué lindo! ¿Quién es? ¿Qué entrevero hicimos? Sí, Julián Mazzoni. Hoy no es nuestro día, Julián. Julián Mazzoni. Sí, yo no sé qué le pusieron al mate. Debe ser porque es el cumpleaños de Camila. Hola. Aquí estamos desde hace un rato esperando la llamada de ustedes como habíamos quedado. Un gusto compartir con la audiencia del Popular. Muy bien, nos emocionamos de tenerte en línea y dijimos la presentación. Lo que sí, zapatero a su zapato y nada mejor que hablar con alguien que está directamente involucrado, pero no solo en la educación, sino también desde donde se defiende la educación, que es FENAPES y también ANEP Codicen. Te damos la bienvenida, Julián. Sí, un gusto y sí, claro, la elección se realizó el 31 de octubre del año pasado y nosotros la semana que viene vamos a estar integrándonos al Codicen con la compañera Daisy Iglesias, que también resultó electa por la lista de la CCU. La lista 11, que yo tocó por esas cosas de la vida encabezar, obtuvo una excelente votación. Solamente la lista 11, que acumulaba además con la lista 30 y la 1, superó sola a todas las listas de la oficialistas, digamos, juntas. Así que tuvimos un resultado electoral muy contundente que se complementa con además de FENAPES, el apoyo de AFUTU
y del Sindicato de los Trabajadores, de los Docentes de Formación en la Educación. Así que tenemos una representación muy importante en este momento, que bueno, trataremos de no defraudar las expectativas que los compañeros han depositado en nuestra lista 11. Exactamente, no solo el respaldo con votos, sino también ahora, lo que decías vos, el compromiso también se agiganta, ¿no? En este sentido. Con una LUC que viene por todo. Bueno, sí, ni que hablar. Nosotros, en realidad, como todo el mundo sabe, el único espacio de participación que dejó en pie la ley de urgente consideración, porque eliminó la participación docente en los consejos, los eliminó a los consejos lisa y llanamente, es el del ámbito del CODICEN, y la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza hizo una campaña muy intensa que culminó con esta elección que a nosotros nos llena de orgullo. Es la vez que la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza ha sacado más votos, triplicó a las opciones oficialistas, digamos, la cantidad de votos de la CSEU. Esto es muy importante y nos sentimos en ese sentido con el compromiso que señalaba Juan, ¿no? Es que hay que responder a esta respuesta tan fuerte de los compañeros que nos votaron. Julián, para ir entrando de repente a problematizar un poquito la situación. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesa la educación pública y la educación media en este momento? Bueno, en realidad yo estaba escuchando la editorial, ¿no? Yo creo que da en el clavo totalmente. Yo tengo en este momento sobre mi escritorio un montón de materiales, pero hay una ofensiva neoliberal contra la educación que es de finales de la década del 90. Hay que recordar que en el Uruguay se intentó una reforma educativa que finalmente naufragó por la oposición básicamente del estudiantado y de todos los trabajadores de la educación, que fue la llamada reforma de rama, ¿no? Hay algunos materiales que a mí me parecen que son muy importantes para ver los problemas de la educación en el Uruguay. Uh-huh. El primero que yo quisiera citar es un trabajo que hace el recientemente desaparecido maestro Miguel Soler, que se llama El Banco Mundial metido a educadores, que es del año 96, donde analiza las tesis del Banco Mundial para la educación. Es brutal, ¿no? Las ideas que maneja el Banco Mundial, que viabilizan los conceptos, como todo el mundo sabe, neoliberales, ¿no? Mira lo que dice, por ejemplo, el material que analiza el maestro Soler, y estas son las tesis del Banco Mundial. La educación básica gratuita que incluya costos compartidos con las comunidades y estipendios para los niños de familias pobres. Cobro selectivo de derechos de matrícula para la educación secundaria del segundo ciclo, combinando con becas para grupos seleccionados. Cobro de derecho de matrícula para la enseñanza pública superior, combinando con préstamos, impuestos y otros sistemas para permitir que los estudiantes necesitados demoren los pagos hasta que obtengan ingresos, y con planes de beca para vencer la resistencia de los pobres a acumular deudas con cargo a ganancias futuras. ¿Qué te parece? Esto es Chile, ¿no? Y esto es, digamos, fue puesto en práctica en Chile. Bueno, culminó con las inmensas movilizaciones estudiantiles que en última instancia generaron la posibilidad de la segunda ola de movilizaciones chilenas, que culminó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el entierro de la Constitución pinochetista. Exacto. Y el triunfo finalmente de Boric en la elección pasada. Esto es lo que intenta el Banco Mundial en todo el mundo y que se intentó realizar en Uruguay sin que lograran pleno éxito, pero siguen trabajando en este sentido. Dice otra parte del documento del Banco Mundial: utilizar el personal docente de modo más intenso es potencialmente el enfoque más eficaz para reducir los costos de funcionamiento por unidad. El ahorro es posible siempre que la ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza sea mayor que el incremento salarial necesario para motivar y compensar al profesorado por su mayor esfuerzo. Es decir,
mientras pueda inducirse a los profesores a aceptar cierta reducción de salario horario, manteniendo un aumento en la cantidad de horas. Esto es lo que se está haciendo, esto es una pelea que viene dando tanto toda la coordinadora del sindicato de la enseñanza, ¿no? Estos son algunos elementos que uno quiere traer cuando analiza por qué tenemos estos temas de la educación en la ley de urgente consideración. Claro. No sé si quieren, tengo otro documento que quisiera citar. Sí, por supuesto. No sé cómo estamos de tiempo. No tenemos, escúchame Julián, hasta la 1 podemos estar charlando, a la Bueno, 1 nos corren de acá. No, Así que- Como tú sabes, Juan, si nos tocan estos temas, nosotros tenemos más de media hora, pero por lo menos en el año 2003, Ujú. Sí. Hola. hay un encuentro de los ministros de Educación de Argentina, Chile y Uruguay, se realiza en Bolivia, y se titula La reforma educativa en la década de 1990, estudio comparado Argentina, Chile y Uruguay, y está editado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Grupo Asesor de la Universidad de Stanford. En el caso uruguayo, analizan por qué se fracasa o no se logra imponer definitivamente la reforma. Y mira lo que dice el Banco Mundial, Sí. que era el que financiaba la reforma, y la Universidad de Stanford de los Estados Unidos. La educación en el país, dice, se vería favorecida por una política de Estado por encima de las coyunturas de un periodo administrativo y por encima de las autonomías de los entes de enseñanza. Es decir, que identifican la autonomía como el principal enemigo de la reforma. El proceso de reforma, y muy especialmente el último periodo, 95-2000, no pudo trascender hacia una política de Estado integral y resultó severamente afectada por las diferencias generadas dentro de la estructura de poder de las instituciones educativas autónomas. Ujú. O sea, la autonomía para este sector, para esta gente que quiere imponer esta política de reducción de salarios, de privatización, es el principal Sí, enemigo. claro, claro. Dice así después, mira, en suma, si bien el sistema educativo requiere una política de Estado que puede tener lugar con la institucionalidad vigente, parece claro que esta última no favorece tal política y debería encontrarse una estructura compatible con una política educativa de Estado. En este sentido, la ley debe ser reformulada en un horizonte de tiempos largos. Entre las alternativas, un dispositivo posible es la concentración y articulación del sistema en torno al Ministerio de Educación. Bueno, esto es la ley de urgente consideración, Exacto. la articulación del sistema educativo en torno al Ministerio de Educación. Así que, digamos, este es un viejo plan, y cada vez que hay un retroceso en los pueblos, reaparece esto que viene de la década del 90, que no se ha logrado imponer definitivamente porque ha tenido mucha resistencia y porque el pueblo, las organizaciones sindicales y particularmente los estudiantes han sido capaces de defender sus reivindicaciones, Sí, sí. sus conquistas históricas, entre ellas la autonomía, que lamentablemente en el caso de ANEP no se completa con el cogobierno, Ujú. porque no hay la garantía de la autonomía del cogobierno. Y aquí la ley de urgente consideración, a todo atisbo de cogobierno, trata de barrerlo, ¿no? Solo quedan los cargos que vamos a ocupar en el correr de la semana que viene con la compañera Daisy Ujú. en el CODICEN. Sí, de todas formas se manifiestan, no tienen ningún No tipo te de... oigo bien, Juan. Bueno, se manifiestan, no tienen ningún tipo de impunidad en el aspecto de documentar también ese tipo de situaciones que recortan justamente el tema de los derechos y las libertades, ¿no? Bueno, va acompañado porque se trata de imponer estas concepciones pedagógicas y bueno, para eso hay que generar una serie de restricciones a la actividad sindical, a las expresiones auténticamente democráticas y a la tradición pedagógica del país.
donde la autonomía es central. Yo, entre las tareas que nos proponemos con el equipo de trabajo que hemos estado planificando la actividad a partir de que nos integremos al Codicen, uno de los temas es bucear en la historia de la educación en el Uruguay para demostrar, para atraer al público, recordarle que los mejores momentos de la educación pública han tenido que ver con los mejores momentos de la autonomía. Claro. El Consejo de Secundaria históricamente era de 7 miembros, después lo llevaron a 3. En realidad nosotros creemos que es mejor que sean 7. El Consejo de UTU era de 11. Bueno, en primaria llegaron a ser 5, es decir, los consejos de educación eran colegiados, realmente participativos, con expresiones plurales que permitían una elaboración pedagógica que se pierde totalmente al poner al frente un gerente, que en algún momento dijeron que era gerente, ahora se llama director general, pero tiene una visión empresarial y gerencial de la educación pública en el país. Entonces nosotros, frente a eso, levantamos la posibilidad de una amplia participación, no solo de los docentes, sino de los estudiantes y los padres también, en la elaboración de la política educativa. Expresión que tuvo su punto máximo en los congresos de educación y particularmente en el primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Paz. Exacto. Ahora, perdón, Majo por acá. Ahora, toda esta investigación que estás pasando, este estilo o esta forma, ¿no? Ellos tuvieron como mucho tiempo de poder estudiarla, pero no tanto el tiempo que le dieron a la población o a los que van a impactar directamente estos cambios para poder discutir si realmente son válidos o no. Ustedes como docentes a través, de FENAPES, ¿cómo están llegando a la población? Están haciendo una serie de actividades junto con la comisión que permiten que nuestros dirigentes, pero particularmente el compañero José Olivera, Emiliano Bandacén, estén recorriendo el país, estén conversando y explicando estas cosas. Nosotros tenemos 34 artículos que tienen que ver con la educación dentro de los 135, ¿no? Y algunos de ellos, porque en estos días se ha dado, digamos, algunos han pretendido negar el carácter privatizador que tienen los artículos de la Ley de Urgente Consideración. En realidad en ningún lado dice se va a privatizar, pero en realidad sí son privatizadores. Y yo quisiera analizar por lo menos 6 de esos 34 artículos que proponemos, que tienen que ver con esto. Los otros tienen que ver con otras cosas, pero en realidad todo el proyecto es un proyecto neoliberal y privatizador, pero yo quisiera comentar, si les parece bien a ustedes, sí, por supuesto, 6 de esos 34 artículos que consideramos nosotros que deben ser derogados, que tienen que ver con la educación. Obviamente que los demás también tienen que ver con la educación. Si vos generás una sociedad represiva, donde las libertades estén recortadas, también afectás a la educación. Exacto. Si afectás a las empresas públicas de forma indirecta, también lo haces. Si limitás el derecho de huelga, también afectás a la educación. Pero concretamente, la sección 3 de la ley tiene los artículos 127, 128, 129, 130, 134, 135, 36, bueno, etcétera, etcétera. Tiene 34 que están considerados para ser... Yo quisiera detenerme, por ejemplo, en el artículo 186, que elimina el 106 de la Ley General de Educación, 18.437, y cambia, por lo tanto, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública por la Comisión Coordinadora de la Educación. Fíjate que desaparece Sistema Nacional y la palabra pública. A mí, que no me digan que con las orientaciones generales que tiene el gobierno, esto no genera condiciones para la privatización. Claro. Es decir, es por lo que no te dicen que vos tenés que ir. A su vez, se incorporan a esta nueva comisión representantes de las universidades privadas y los colegios privados.
y que se van a sumar a los representantes políticos que tienen una concepción neoliberal y seguramente que van a generar condiciones desde la propia administración para avanzar en ese sentido. El artículo 151 de la ley 19.889, es decir, de la LUC, establece otro paso en el sentido de la privatización, porque elimina la condición que tienen que tener actualmente los miembros del CODICEN, o que tenían hasta hace poco los miembros del CODICEN, de tener 10 años de antigüedad en la actuación en la educación pública. Entonces, si vos eliminas eso, generás las posibilidades para que a la Administración Nacional de Educación Pública ingresen representantes de la educación privada. Esto es realmente contrario a toda la tradición pedagógica de nuestro país. Y después, como se ha señalado en el informe que acaban de leer ustedes en el editorial, el artículo 129 elimina la prohibición de que en los tratados internacionales haya cláusulas que permitan alentar la mercantilización. Quiere decir que no te dicen las vamos a privatizar, pero todo lo que impide la privatización se va eliminando a través de eso. Y después hay un ataque muy importante a la Universidad de la República y a la UTEC en el artículo 146, que además es privatizador, porque establece las derogaciones del literal G de la Ley Orgánica de la Universidad, del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad, y el artículo 16 de la Ley de la Creación de la UTEC, eliminando la posibilidad de que las universidades públicas participen en las reválidas y trasladándoselas al Ministerio de Educación y Cultura, que como todo el mundo sabe, está al frente de ese ministerio un típico representante de las universidades privadas confesionales. Entonces, esto también es un elemento que tiene que ver con la posibilidad de la privatización en el manejo de los títulos, y esto se vincula además con la posibilidad de intervenir eliminando la obligación de la creación de la universidad para la formación docente, de intervenir en la privatización de la formación docente. Además tenemos el artículo 172, que a veces no se le presta mucha atención, pero es el que se refiere a las comisiones departamentales de educación, incorporando a esas comisiones departamentales, que eran básicamente con la educación estatal, un representante del gobierno departamental en la mayoría de los departamentos del país, típicamente vinculados a los conceptos neoliberales, y además representantes de instituciones privadas de primaria, secundaria y universitaria. Y el artículo 140, que modifica el artículo 38 de la Ley General de Educación, establece a texto expreso la no obligatoriedad de la educación en la primera infancia. Esto desestimula la concurrencia de la familia de los centros públicos y por lo tanto, como no es obligatorio, se va a abrir la posibilidad de que se privatice ese ámbito, que es desde el punto de vista de las ambiciones de las instituciones privadas, importante, porque la necesidad de dejar a los niños pequeños para poder trabajar hace que las familias hagan un esfuerzo para pagar, si es necesario, la atención de los niños pequeños. Por lo tanto, ahí hay por lo menos 6 artículos que son claramente pendientes de la privatización. Obviamente hay otros que tenemos que analizar, pero digo, estos son artículos que a mi juicio, en este debate que se ha abierto en estos días, si es o no es privatizadora, y que creo que ha entrado inclusive en la cabeza de algunos compañeros que están por la derogación de los 135 artículos, es claro que tiene un contenido ampliamente privatizador. Esto es uno de los aspectos que yo quería conversar con ustedes en el día de hoy. No, está muy bueno, porque realmente tampoco hay tanto espacio, tanta posibilidad también de llegarle a la población con claridad y marcando claramente cuáles son los artículos que realmente retroceden y recortan y privatizan, cosa que desde el propio gobierno se anuncia
justamente con información contraria a la que estás planteando tú, pero sin poder tener un debate de poner los temas arriba de la mesa. ¿No es cierto? ¿No? ¿Viste como esa onda de la información no veraz o información a media? A medias. Pero como nos queda poco tiempo, Julián, y obviamente que el tiempo, el tema es larguísimo y muy importante, también queríamos por lo menos que le dijeras a nuestros oyentes, y supongo que muchos también nos están escuchando de los que votaron, ¿qué papel podemos esperar como consejero del CODICEN para atender justamente todas estas necesidades que justamente, a ver, el tiempo es hasta el 27, pero es una etapa y esto sigue mucho más para adelante? Bueno, en la actividad cotidiana seguramente que vamos a tener dificultades, como todo el mundo sabe, son 3 consejeros propuestos por el Poder Ejecutivo, con Peña del Senado, que representan a la coalición de gobierno y que tienen una concepción pedagógica diferente a la nuestra, y 2 que hemos sido electos en esta ocasión por la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Yo creo que nuestra tarea tiene que ser plantear frente a la opinión pública que además de lo que los medios hegemónicos y que a veces entra, inclusive también es gente que tiene pensamiento progresista, no hay una única forma de resolver los problemas educativos como se están planteando. Nosotros creemos que hay un proyecto de educación popular que tiene, como dije, su expresión en el primer Congreso Nacional de Educación, pero se expresa también en el segundo y en el tercero, que ese Congreso, más allá de que está propuesto en la Ley de Urgente Consideración la no obligatoriedad de su convocatoria, no sigue existiendo y debe ser convocado para definir los grandes lineamientos de la política educativa, y creo que nuestra tarea es ir mostrando públicamente eso, y bueno, y después tratar de estar muy cerca de nuestros compañeros, de los estudiantes, de los padres, en el sentido de que todas las inquietudes las podamos trasladar. Yo no creo que nosotros tengamos que hacer una política de palo en la rueda, como siempre dicen, sino una política de proposición y también de diálogo, porque más allá de las importantes diferencias que tenemos con el resto de los integrantes del CODICEN, obviamente se trata de un organismo colegiado que además uno tiene que aceptar porque es el ordenamiento legal que hay, y bueno, trataremos que desde ahí podamos avanzar. Nosotros nos comprometemos a recorrer mucho, hemos elaborado propuestas también de tipo académico que vamos a ir presentando para fundamentar nuestros puntos de vista, y hemos también tratado de elaborar una política de comunicación que permita a la opinión pública y particularmente a nuestros compañeros saber que existen otras voces en materia educativa que van más allá de esa idea de que si no hay un acuerdo político partidario que resuelva el problema no va a haber solución. Nosotros creemos que el único acuerdo político partidario que tiene que haber es garantizar la autonomía y eliminar todo tipo de injerencia del sistema político partidario en la educación pública, que es una vieja aspiración que viene desde los tiempos de Varela y nunca se ha logrado plenamente, excepto en la Ley Orgánica de la Universidad de la República, que es el organismo educativo más autónomo y más democrático que tiene el país, el ente autónomo más democrático y realmente autonómico, ¿no? Julián Mazzoni, estamos ya terminando los últimos segundos del programa. Clarísima tus argumentaciones como actor directo de la educación y para hacer también reflexionar a la población sobre por qué este 27 de marzo hay que votar el sí rosado. Justamente tuvimos una excelente explicación por parte tuya y creo que ahora basta de que la población, los oyentes se queden reflexionando sobre eso, y eso sí es un debate, eso sí es ofrecerle a la gente, a la población, los artículos y las argumentaciones válidas, y de allí irá toda la reflexión de nuestra población. Pero este 27 de marzo no queda otra que votar el sí, y agradecemos tu espacio acá en la radio, y obviamente te vamos a volver a tener porque los artículos son muchos y el tiempo nos quedó corto. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, Julián.
Muchísimas gracias, Julián. Bueno, allí estuvimos la entrevista central del Popular del día de hoy. Clarísimo, clarísimo. ¿Qué le pareció? Sí, corta, la verdad. Corta. El tiempo es tirano, pero bueno, queda corta. Suerte que tenemos estos espacios que, si bien son cortos, por lo menos le damos a nuestra audiencia todas las argumentaciones para que este 27 de marzo votes sí rosado. Bueno, ya que nos vamos a saludar a los compañeros de la Mecha, Voces de Montevideo, a la izquierda Late el Corazón, Voces del Interior, Cultura en Casa y nuestro programa El Popular en Radio. Muy bien, nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene. Gracias, Federico, gracias, Javier, gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo viernes. Y un beso grande para Camila.